Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la ciudad, municipio de Gandía y vamos a descubrir el pleno centro. Vamos allá. Estamos en la provincia de Valencia, ni tan siquiera en la provincia de Alicante y ya. Es el municipio, la ciudad bastante grande, situada en la Comunidad Valenciana, en la costa este de España, a orillas del mar Mediterráneo. Se encuentra aproximadamente a 65 kilómetros al sur de Valencia, lo que se tardaría más o menos una hora con el coche para llegar por la autopista. Y esto es bastante cómodo porque obviamente facilita el acceso a la capital de la provincia y a los servicios, pero a la vez estás en un entorno un poquito más tranquilo y costero. Y igualmente hasta la ciudad de Benidorm, por ejemplo, sería más o menos igual una horita. Así que está rodeado de diferentes ciudades importantes. Según los datos recientes, Gandía pues, ha experimentado un crecimiento bastante importante demográfico y en 2024 superó 82.000 habitantes que se hayan registrado y se hayan empadronado. Los que no lo han hecho, pues obviamente seguramente vaya a haber un poquito más. En total, en esta zona aproximadamente 25, pero yo diría que bastante más, porque los que no están registrados, aproximadamente 25% son inmigrantes. Y las principales nacionalidades que se pueden observar en esta zona son 5, de los extranjeros me refiero, ¿vale? Marroquíes es el 14 más o menos por ciento de la población extranjera. Hay gente de Rumanía, casi 9%, Colombia, un 6%, Italia, 4,6% y Bolivia, 3,7%. Obviamente hay otras nacionalidades, hay rusos, hay ucranianos, hay algo de tal vez francés, inglés, de todo, ¿vale? En esas zonas costeras es bastante común y típico ver nacionalidades extranjeras, ya que buscan calidad de vida, buscan cercanía a la playa, más sol, mejor clima, un lugar tranquilo donde poder vivir como tal. Históricamente, la economía de Gandía se basaba en agricultura, al igual que pues, toda esta zona. Realmente, los cultivos como la caña de azúcar en la época medieval, comercio de artesanía y en general cualquier tipo de comercio, también de agricultura. Después, en el siglo XIV, se ha construido un recinto de muralla para protegerse y también facilitó el desarrollo comercial y concentración de la población, por lo que por aquel entonces ya empezó a crecer. Con el tiempo, la ciudad ha empezado a diversificar su economía, se ha empezado a orientar un poco más hacia el turismo, el comercio y el sector servicios, que es un poquito lo que nos ha pasado a todas las ciudades aquí, en nuestra zona, en general en España. Poco a poco el sector servicios, el comercio, tiendas, pues todo ello ha empezado a crecer y así hasta el día de hoy. La industria turística también ha cobrado una relevancia bastante fuerte, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales, gracias a la playa, por ejemplo, de Gandía y su patrimonio cultural. Mirad, aquí, por ejemplo, hay incluso centros de especialidad, atención a las personas mayores. Os vamos a enseñar no preocuparse, los tipos de servicios que hay por aquí. Pero lo que quiero decir sobre las zonas es que Gandía, realmente nosotros estamos en el centro. Hoy el vídeo va a ser sobre la zona más céntrica de Gandía y veréis la cantidad de servicios increíble que hay aquí. Pero también hay otras zonas como por ejemplo la playa de Gandía, que es muy tranquila en invierno. Apenas hay algo ahí, muchos servicios están cerrados y los comercios también. Sí que hay algún que otro supermercado, alguna que otra farmacia o barecito, cafetería, pero poco más. Es una zona muy tranquila en invierno y bastante concurrida en la temporada de verano. Pero el centro es el centro, aquí siempre hay movimiento. En la actualidad, servicios, y es lo que veréis ahora mismo, el sector de servicios es la columna vertebral, ¿no? El principal motor como tal
de lo que es la economía local y es un 76% de toda la población activa de Gandía están empleados en sector servicios. La industria y la construcción bastante menos, un 18%, y el sector primario es un 6% solamente. Por lo que podéis ver que en esta zona lo que no os va a faltar nunca son los servicios que se vayan a ofrecer. De los servicios básicos, por ejemplo, Gandía cuenta con una amplia gama de servicios para residentes y para visitantes. Hay centros educativos. Acabamos de ver un centro de atención para personas mayores. Hay centros de educación infantil, primaria, secundaria, instalaciones sanitarias tipo centros de salud, clínicas, etc. El hospital comarcal también se encuentra aquí en Gandía. Hay transporte público, completa red de autobuses urbanos e interurbanos para moverse dentro y fuera del municipio, correos, hay patrimonio histórico artístico con lugares emblemáticos y de gran relevancia de esta zona. Hay diferentes tipos de barecitos, restaurantes, supermercados orientados a productos internacionales de diferentes países, también los hay. Peluquerías, aquí lo podéis ver. Esto es un edificio municipal de atención, por ejemplo, que es el edificio de atención al ciudadano, donde se pueda, por ejemplo, empadronar uno, sacarse un certificado digital, la firma electrónica, o hacer cualquier otro tipo de gestión municipal. También hay ópticas, como podéis ver aquí, ópticas, tiendas de diferente tipo, hay bancos, farmacias, centros de estética, lugares también de interés cultural, por lo que en muchos sitios de Gandía veréis ese tipo de mapitas. Es como un mapa de interés turístico, ¿vale? Con diferentes puntos, como veis son unos cuantos, para poder desplazarse y verlo tanto en entorno natural, la zona de la playa como el centro. Las tres zonas pues os indica donde hay puntos de interés principales por aquí. Hay autoescuelas también muy cerquita de esta zona, clínicas dentales que por cierto funcionan o bien pagando por los servicios o pagando con un descuento en el caso de que tengáis un seguro dental aquí en España. Por cierto, si estáis emigrando y necesitáis un seguro médico privado especial para permisos de residencia, para extranjería o cualquier otro tipo de seguro de salud, podéis contactarnos sin ningún problema y os pasaríamos el precio de un seguro con mejores condiciones aquí en España. Y no cobramos nada por este trámite, solo tenéis que abonar el seguro. Ópticas, tenemos aquí un lugar como si fuera centro comercial al aire libre, donde hay diferentes tipos de tiendas congregadas, justo la clínica dental, la óptica, pueden haber tiendas, bancos, pueden haber comercios de diferente tipo. Y en esta zona céntrica es lo que hay. Hay un mix de restauración, de bares, de restaurantes de todo tipo. Ahí hay un restaurante japonés, seguramente, justo ahí a la derecha. Hay un banco al otro lado puede haber una óptica, al otro una autoescuela, una farmacia, una tienda de artesanía. Todo ello es bastante común en esta zona. Obviamente también hay gimnasios, hay abogados, gestores, traductores, de todo, ¿vale? Asesorías también de diferente tipo. Se puede encontrar absolutamente de todo en esta zona y por esto es tan buena, porque aquí no hace falta apenas, si uno quiere vivir en el centro, no hace falta apenas transporte. Si solamente uno se va a desplazar por aquí, se puede ir andando casi a cualquier lugar. El supermercado también, que los hay varios en esta zona. Hay muchas fruterías, sitios para comprar fruta y verdura fresca. Hay productos típicos de diferentes países. Realmente uno tiene todo lo que puede llegar a necesitar en su vida aquí en nuestra zona. Por el tema de trabajo, obviamente ya hemos comentado que el sector servicios turístico es lo principal, sobre todo el sector servicios. Por lo que si queréis encontrar trabajo en este tipo de sector,
perfectamente podría llegar a ser. Otros tipos de sectores, uno sería mirarlo en páginas web, por ejemplo, tipo InfoJobs, que ofrecen una ligera idea de qué tipo de trabajos existen, qué tipo de sectores son los que más trabajadores buscan en esta zona. Para contactar con ellos, InfoJobs nos sirve, pero sí para ver la situación laboral en una zona u otra en la que estáis interesados. Por lo que es recomendable también, si necesitáis trabajo al llegar aquí, mirar estas zonas, mirarlos en InfoJobs, en páginas de empleo, para tener una idea si hay mucha oferta de puestos laborales o si por lo contrario será muy complicado encontrar trabajo en esta zona u otra. El tema del clima también es una parte muy muy importante para muchísimas personas que ven nuestros vídeos y que cada vez nos están preguntando qué tipo de clima hay, si es suave, cálido, qué temperaturas mínimas, máximas existen. Realmente Gandía tiene un clima mediterráneo, obviamente estamos en el Mediterráneo, faltaría más. Es un clima que se caracteriza por inviernos bastante suaves. Aquí no hay nieve como tal, no hay temperaturas que se desplomen. Sí puede hacer algo de fresquito, obviamente pues hay gente que está llevando chaquetas, abrigos, etc. Pero aún así es bastante agradable. Los veranos son bastante cálidos. La temperatura media en invierno puede llegar a ser unos 15 grados, que es lo que hace justamente el día de hoy cuando estamos grabando por aquí. Mientras que en verano perfectamente pues alcanza los 30, 31, 32, 33. La media son 28 en verano, pero máxima en olas de calor puede ser 35, 36 grados. Lo típico sería entre 28 y 33, por ahí diríamos nosotros, ¿vale? Y realmente es una zona turística muy popular también por ese motivo, por el clima tan favorable, y para poder emigrar aquí, vivir aquí, las temperaturas tan suaves y veranos cálidos son los que contribuyen a que sea tan popular el poder vivir en esta zona. Y antes de pasar a ver cuánto cuestan aquí las propiedades mientras que estáis descubriendo las calles del centro de Gandía, os quiero decir una cosa muy importante. A finales de este año pasado, 2024, el Ayuntamiento de Gandía hizo un balance económico de todo el año y destacaban los datos del paro de la ciudad, que disminuyeron muchísimo hasta situarse la ciudad como el segundo municipio de más de 45.000 habitantes donde más ha bajado el desempleo. Solo por detrás de nuestra querida ciudad de Benidorm, que está donde tenemos nuestra consultoría, justo al lado. Por lo que, obviamente, la población activa, pues el sector servicios, sobre todo, ha sido lo principal, el motor principal por el motivo por el cual más ha bajado el paro. De hecho, por curiosidad, os voy a poner aquí la foto de este informe donde indica que Benidorm es el primero, donde más ha bajado el paro. Gandía es el segundo, Torrevieja tercero, cuarto Elche y quinto es Villarreal. Esto no siempre va a indicar de que hay muchísimo trabajo, ¿vale? En estas zonas, por ejemplo, Alcoy está en el punto 6, pero yo diría que en Alcoy es muchísimo más difícil encontrar trabajo que, por ejemplo, Alicante o Valencia. Pero son los datos que indican que obviamente Benidorm sí es cierto, se puede encontrar trabajo más fácilmente. En Gandía también. Torrevieja discutiría con las cifras, o mejor dicho, las interpretaría de otra forma, ¿vale? Porque en Torrevieja sí que es más difícil encontrar trabajo, desde luego que lo es, está comprobado. En Alcoy también, por ejemplo. En Valencia es más fácil, pero al ser una ciudad tan grande con tantos habitantes, el porcentaje obviamente se dispersa, y aunque hay muchísimas más personas que han encontrado trabajo, pues el porcentaje no es tan alto, porque es una ciudad muy grande. Y ahora sí, vamos, sin esperar más, con las propiedades en centro de Gandía. Como es el núcleo principal, el más grande de la población, sí que os vamos a comentar que hemos visto muchísimas viviendas ocupadas.
pero muchísimas. O sea, una cantidad indecente prácticamente de viviendas que se venden, que están ocupadas. Obviamente es que el núcleo principal, por lo que realmente casi todas estarán concentradas aquí, pero es algo que preocupa bastante, la cantidad de ocupación y sobre todo cuando uno sabe que hay ocupación, pero cuando ves que hay tantas viviendas que aparte se venden que están ocupadas, pues ya sabes que la cantidad es importante. Empezamos con la compra de propiedades. Primero tenemos lo más barato que podemos encontrar, este piso de 2 dormitorios, 63 metros cuadrados, un bajo exterior, 42.000 euros. Es un piso que hay que restaurar por completo, absolutamente todo. De ahí que el precio es súper económico, 42.000 euros, eso no es nada hoy en día. Lo siguiente es un piso de 3 dormitorios, 82 metros cuadrados, sin ascensor y cuesta 50.100 euros. Pero como veis, enterito también hay que arreglarlo porque hasta han cerrado la puerta para prevenir ocupación. 54.000 euros, piso de 5 dormitorios, 156 metros cuadrados, segunda planta exterior sin ascensor, también para reformarlo entero. Es un edificio además con venta con múltiples opciones. Bastante interesante, seguramente lo han desocupado. Piso de 4 dormitorios, 113 metros cuadrados, tercera planta exterior sin ascensor, por eso también es tan barato, sin muebles y con reforma necesaria. De ahí también el precio. Obviamente será mucho más bajo si el piso está en la planta más alta que segunda sin ascensor. Este de aquí, 62.900 euros, 2 dormitorios, 80 metros cuadrados. Es un piso también para reformar y es primera planta exterior, pero también sin ascensor. Piso de un dormitorio de 107 metros cuadrados, bajo, ¿vale? Con terraza muy grande, 72.000 euros cuesta. Y con garaje incluido, lo que es un plus enorme estando en el centro de Gandía. 75.000 euros cuesta un estudio nuevecito, reformadito, 35 metros cuadrados, tercera planta interior y además con ascensor, lo que está genial. Para una pareja o para una persona en solitario valdría, o para alquilarlo. 115.000 euros cuesta un piso de 3 dormitorios, 86 metros cuadrados, primera planta exterior con ascensor, está reformado y tiene balcón, por ende ya el precio es bastante más elevado. 115.000 euritos, pero es una vivienda reformada donde no hay que tocar absolutamente nada si no lo queréis hacer por el diseño. Un ático de 2 dormitorios, 70 metros cuadrados, novena planta con ascensor, cuesta 200.000 euros y además incluye garaje, lo que está genial. Además, como veis, el piso está en condiciones geniales, o sea, el ático está reformadito, suelo de madera, muebles modernos también, no haría falta cambiar absolutamente nada. Otro ático, este ya está sin muebles, pero son 3 dormitorios, 117 metros cuadrados y son 240.000 euros ya. Primero, no tiene muebles, pero es un ático de 3 dormitorios con garaje. Da la sensación de que es el mismo edificio, puede llegar a ser incluso. Dúplex de 3 dormitorios, 147 metros cuadrados. Un dúplex significa que es un piso de 2 plantas, no tiene por qué ser un ático, ¿vale? Y cuesta 244.900 euros. Casa independiente o casa como adosada como estas de aquí, 83.000 euros, un dormitorio, 87 metros cuadrados. Después tenemos otra casa que está para reformarla, tirarla entera, dejar solo los cimientos y el esqueleto. 4 dormitorios, 167 metros cuadrados, 103.999 euros. Otra casita que ya está en mejores condiciones, 4 dormitorios, 181 metros cuadrados con garaje, 140.000 euritos. Vivienda en 2 alturas, además es una casa de 2 plantas que puede estar genial. Una casa aquí en pleno centro histórico de 6 dormitorios, 312 metros cuadrados. Hay algo de reforma iniciada, pero por lo demás hay que hacerlo todo. Y por eso vale tampoco 200.000 euros. 240.000 euros cuesta esta casa de aquí, es antigua, pero se puede vivir ahí sin reformar de momento. 240.000 euros, 5 dormitorios, 210 metros cuadrados. La verdad es que está bastante bien por el precio que tiene. Alquileres.
A partir de 500 euros al mes, 3 dormitorios, 71 metros cuadrados, este de aquí, pero es quinta planta, sin ascensor. Hay que tenerlo muy en cuenta, no todo el mundo podría subir. Estudio, 590 euros al mes, todo nuevecito, 49 metros cuadrados, tercera planta exterior con ascensor, en una de las mejores zonas de Gandía, supuestamente están diciendo. Pero es muy chiquitito. 650 euros al mes cuesta un piso de 3 dormitorios, 84 metros cuadrados, tercera planta exterior sin ascensor. Y parece que no tiene tampoco todos los electrodomésticos y tampoco tiene muebles, por lo que habría que amueblarlo. 650 euros al mes, un dormitorio, 65 metros cuadrados, primera planta exterior con ascensor. Parece algo oscuro, la verdad, pero igual es por los muebles y por los colores que hay en la vivienda. Pero es exterior. Seguimos con piso de 2 dormitorios, 75 metros cuadrados, es un bajo exterior con garaje incluido, así que eso es un plus enorme porque en esta zona pues poquitas cosas tienen garaje. Otro piso de 3 dormitorios que ha bajado de precio, 125 metros cuadrados y ha bajado bastante. Ahora cuesta 800 euros al mes y tiene todos los muebles necesarios para vivir. 850 euros al mes, un piso de 5 dormitorios, 88 metros cuadrados, cuarta planta sin ascensor. Tiene una terraza muy grande y amplia, pero es una cuarta planta sin ascensor, por lo que no todo el mundo podría subir y bajar así. Ático con muebles básicos, 950 euros al mes, 2 dormitorios, 85 metros cuadrados y aunque es una planta un poco más alta, pero tiene ascensor. Lo que sí que no indica es que tenga garaje, por lo que seguramente no lo tenga en este caso. 1.400 euros al mes cuesta un piso enorme de 304 metros cuadrados, 5 dormitorios con garaje incluido. Esto es un plus muy grande. Y es un piso para una familia grande también, de ahí que el precio es bastante más elevado de los que hemos visto anteriormente. 1.950 euros al mes con garaje incluido cuesta una casa adosada de 4 dormitorios, 260 metros cuadrados en esta zona en pleno centro de Gandía. Las casas no es habitual encontrarlas aquí, sobre todo en alquiler. La gran mayoría suelen ser apartamentos o áticos, dúplex, y también hemos visto algunos que se alquilan por temporada, solamente para la temporada de invierno, de septiembre a junio, y había algunos que eran de temporada turística, o sea que eran de corta estancia. Así es la zona más céntrica de Gandía, la que más servicios tiene. Habéis podido comprobarlo por vuestra cuenta también. Y realmente, obviamente no hemos podido recorrer cada calle, pero creo que resume bastante bien lo que es y lo que sería vivir en la zona céntrica o en general vivir en el municipio de Gandía y tener todos estos servicios cerquita. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.